buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Ya es viernes, Dul, es viernes 4 de julio. La primera semana del mes se nos va, pero gracias por acompañarnos el día de hoy con la información que tenemos para ustedes. ¿Cómo estás? Bien, me sentí como Melania Trump, ahorita en el discurso de Trump, que él hablaba y ella solo estaba así. No, ya por eso te pregunté. No tenía nada que agregar. Muy buenas noches a todos. Pues les adelantamos de que hablaremos el día de hoy aquí en Dos con Todo. Les tenemos información sobre Julio César Chávez Jr. Él fue detenido esta semana en Estados Unidos y hay un trabajo que está publicado ya en Sin embargo MX que hace un recuento no solo de las acusaciones que actualmente enfrenta este boxeador en Estados Unidos, sino también en México y su pasado que ha estado marcado por la polémica. De igual manera les tenemos información sobre una protesta que se registró la tarde de este viernes en la Ciudad de México. Hasta hace media hora todavía seguían movilizándose estas decenas de personas y es una marcha en contra de la gentrificación. Se habla de que es la primera que se registra aquí en la Ciudad de México, pero ya en Oaxaca han protestado justo sobre este tema desde el año pasado. Entonces, les tenemos detalles y en el con todo. Pues te decía que justo también está relacionado con la gentrificación y con la especulación inmobiliaria que existe allá en el área metropolitana de Guadalajara. Pero ahora hablaremos cómo esto podría agudizarse por ser sede también del Mundial 2026. Pues va a estar bueno este cierre de semana, acompáñenos y pues una breve pausa y arrancamos. Gracias por seguir conectadas con nosotras. Ya voy leyendo sus comentarios. Gerardo Meléndez nos dice, empezando a disfrutar el fin de semana, vamos con todo. Gracias, Gerardo, también por este superchat para todo el equipo de Sin embargo al aire. A Manuel Saldaña, que está por acá, Luz María, el castigador. Te iba a saludar a ti, que ya vi que comentaste. Y te están preguntando sobre el recorrido que hiciste en el Estadio Azteca también por el torno al Mundial. Dice, saludos a Monse, pregunta, el reportaje sobre el problema de agua, tránsito y de vías públicas que se genera alrededor del Estadio Azteca aquí en la Ciudad de México, pregunta si fue presentado a la mañanera. Ay, no lo llevamos, pero sí es un tema que vamos a seguir nosotras pues informando y investigando en esto, no nada más en estos días. Ya saben, falta un año y el tema de hoy también va relacionado justamente con el Mundial del 2026, el tema que tenemos para ustedes en el con todo, pero no lo vamos a soltar. No, y la propia jefa de gobierno también lo tiene en el radar, este caso del poblado originario alrededor del Estadio Azteca. Pero bueno, ahora sí hay que arrancarnos porque ya es momento. Sí, Dul. Bueno, les decíamos que hay información sobre Julio César Chávez Jr., el hijo de también un boxeador que es leyenda mexicana, acumula detenciones en Estados Unidos, problemas con las adicciones, nexos con personajes cercanos o directamente involucrados en el narcotráfico. Y recientemente Estados Unidos y México lo están relacionando con el cártel de Sinaloa, les decíamos, delincuencia organizada y tráfico de armas. Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos esta semana acusado de crimen organizado, tráfico de armas y sus relaciones con el cártel de Sinaloa. Esto a través de su esposa y de su hija adoptiva, amistades y por sus propias declaraciones. Vamos a ver este video que prepara la unidad de multimedia de Sin embargo, con información de nuestro compañero Manuel González.
Para Julio César Chávez Jr. ha sido una experiencia ajetreada y de altibajos. No solamente su carrera boxística, sino su vida en general. El hijo de la leyenda mexicana acumula detenciones en Estados Unidos, problemas con las adicciones, nexos con personajes cercanos o directamente involucrados en el narcotráfico, y ahora, en sus horas más bajas, la acusación por parte de las autoridades de ambos países de afiliación con el cártel de Sinaloa, delincuencia organizada y tráfico de armas. La acusación más dura contra Chávez Jr. es la de ser miembro del cártel de Sinaloa, como lo califica el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, DHS por sus siglas en inglés. En México, la Fiscalía General de la República lo acusa de delincuencia organizada y tráfico de armas, pero hasta ahora no ha dado más detalles sobre estos cargos en su contra. La familia Chávez, por su parte, confía en su inocencia. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el viernes que no conocía de esta orden de captura, pero que la investigación comenzó desde 2019. No tenía conocimiento. Ayer cuando salió la noticia, nos comunicamos con la fiscalía y el fiscal me dijo sí tiene una orden de aprehensión en México. Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019, se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023 y lo que nos informaron el día de hoy en el gabinete es que la mayoría del tiempo estaba ya en los Estados Unidos. Entonces, en parte la detención pues tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México y se espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México. En ese proceso están trabajando la Fiscalía General de la República. Una de las claves de la detención en tierras estadounidenses del pugilista es precisamente su relación con el cártel de Sinaloa. El DHS detalló que en abril de 2024, Chávez Jr. solicitó la residencia permanente legal en aquel país. Sin embargo, su solicitud se basó en un matrimonio con una ciudadana estadounidense vinculada al cártel de Sinaloa por una relación previa con el hijo, ya fallecido, del infame líder del cártel, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quien cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de Colorado. El gobierno estadounidense no la menciona por nombre, pero la ciudadana estadounidense vinculada al cártel de Sinaloa es Frida Muñoz Román. Chávez Jr. se casó con ella en 2018 y tuvieron 2 hijos, Julia y Julio César. Pero la clave es la pareja anterior de Frida Muñoz, Edgar Guzmán Loera, hijo del Chapo Guzmán, hermano directo de Ovidio y Joaquín, presos en Estados Unidos y en negociaciones para colaborar con las autoridades estadounidenses, y hermano también de los actuales líderes de los Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Edgar fue asesinado en 2008 en Culiacán, cuando tenía 22 años y se perfilaba como el posible heredero del imperio criminal de su padre, en medio de la guerra entre el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leiva. Frida y Edgar tuvieron una hija, Frida Sofía Guzmán Muñoz. Frida Guzmán es parte de la familia que formaron Chávez Jr. y su madre, Frida Muñoz. Tiene 19 años, busca ser cantante y en sus redes sociales presume de sus canciones, interpretaciones y sobre todo de sus viajes alrededor del mundo, sobre todo a Europa. Tanto la hija como la esposa se mostraron el sábado en Anaheim en la pelea del hijo de la leyenda, donde fue humillado por el youtuber y boxeador amateur Jake Paul. Es aquí donde hay otra conexión entre el boxeador y el cártel. De Ovidio, el ratón, dice el Chávez Jr. en una transmisión en vivo que realizó en 2022 cuando le preguntaban por el capo, él es tío de mi hija. Pues que ha sido mi hija mucho tiempo. Sí es, lo conozco bien, es una buena persona, conmigo es una gran persona. Yo no sé lo que dicen en otro lado, no me gusta meterme. Yo cómo se portan conmigo, y eso puedo decir yo, no puedo decir nada más. Y la verdad, mis respetos, porque por algo malo, mis respetos para él, dijo. Sin embargo, las acusaciones serían más crudas que estos nexos.
De acuerdo con Reforma, que tuvo acceso a la carpeta de la Fiscalía donde se acusa a Chávez Jr. de delincuencia organizada, el hijo de la leyenda participaba dentro de una célula de tráfico de armas de los Chapitos, pero su rol sería como vil esbirro o ajustador de cuentas. La Fiscalía General de la República lanzó su investigación en 2019 después de que en 2018 autoridades de Estados Unidos detectara esta célula encabezada por Néstor Isidro Pérez Salas. El Nini, dice el diario, el Nini y Julio César Chávez Jr. tienen una relación cercana. Detallan las acusaciones contra Chávez Jr. y otros 12 integrantes de esta célula contra los que se solicitaron las órdenes de aprehensión. Las acusaciones se apoyan en la intervención de llamadas telefónicas entre integrantes de esta célula que hablaban de cómo este líder criminal colgaba como costales de box a elementos de su grupo para castigarlos y el pugilista los golpeaba, destaca Reforma. Nuestro compañero Manuel González por esta recopilación de señalamientos contra este boxeador, hijo de una leyenda en este deporte. Quisiera agregar esta información publicada por el periodista Abel Barajas de la Fuente de Justicia en Reforma sobre información que tiene la Fiscalía General de la República, quien pues tenía justo una orden de aprehensión contra él. Bueno, esta fiscalía, comandada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, asegura que Julio César Chávez Jr. era un esbirro del cártel de Sinaloa porque presuntamente golpeaba como costales de box y colgados a los miembros de la organización que incurrían en descuidos que pudieran delatarlos. En particular, de acuerdo con la información de Abel Barajas, golpeaba por encargo a los subordinados de Néstor Ernesto Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad de los Chapitos, quien fue detenido el 11 de noviembre del año 2023 en Culiacán y extraditado a Estados Unidos 6 meses después. Bueno, pues esta es la información. La acusación de la Fiscalía contra el hijo del excampeón mundial se basa esencialmente en 2 conversaciones telefónicas de presuntos narcotraficantes en la que es mencionado, así como en los antecedentes que entregó Estados Unidos sobre sus registros migratorios y también su detención por conducir alcoholizado. Esta es la información pues extra sobre este caso, que el día de ayer pues fue bastante mencionado. Bueno, mientras saludo a quienes están conectando o saludándonos, pues otro personaje del cártel de Sinaloa es Ovidio Guzmán, alias El Ratón. Esta semana también hubo información de que pues anunció que se va a declarar culpable ante autoridades de Estados Unidos. Y pues aquí el tema es que el gobierno de México pues está pidiendo pues una explicación, tener más información de pues estos acuerdos. Entonces también en la unidad de multimedia e investigación prepararon un análisis sobre este caso de Ovidio, como por un lado pues es catalogado como narcotraficante y en general agrupado en este conjunto de terroristas, pero por el otro lado pues acudiría él por información. Vamos a ver este video. Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón, ha recorrido un largo camino desde Culiacán hasta Illinois, en el medio oeste estadounidense. Fue uno de los capos de la facción de los Chapitos junto con sus hermanos en el cártel de Sinaloa, y luego de librarse de su captura una vez, similar a lo que hizo su padre Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ahora sus caminos divergen. Mientras el capo lo condenaron a cadena perpetua, su hijo ha llegado a un acuerdo con los fiscales de Estados Unidos para colaborar con ellos y encontrar penas menos graves para él y para su familia. Los alcances de este acuerdo han sido cuestionados desde la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este viernes criticó que el gobierno de Estados Unidos sostenga que no negocia con criminales cuando en los hechos no es así. Pues no conocemos el acuerdo. Lo que sabemos es que se pretende declarar culpable en uno de los juicios y que se va a concentrar en un juicio, pero no es público ningún acuerdo al que haya llegado. ¿Qué decimos nosotros? Pues lo que dije ayer, o antier, no sé qué decir. Esta persona fue extraditado por México en un operativo que incluso
causó muertes de soldados mexicanos. Entonces Estados Unidos tiene la obligación de estar en coordinación con la Fiscalía General de la República, que tiene pues la orden de aprehensión de esta persona. Entonces eso tiene que ser así, y es la relación que tiene la Fiscalía frente a estos juicios y la secretaria del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces eso es lo primero, eso es algo que está establecido en los acuerdos internacionales. Lo segundo es, si en este juicio sale una imputación a alguna persona en México, pues tiene que venir pruebas del gobierno de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República para que haga su trabajo la Fiscalía General de la República en nuestro país. Y tercero, es esta posición que no se entiende muy bien del gobierno de los Estados Unidos, porque por un lado nombra terroristas a las organizaciones delictivas, tiene una política de no negociar con terroristas, y si hay un acuerdo, pues entonces ¿en dónde queda su posición de no negociar con grupos terroristas? Y vamos ahora con información de Estados Unidos. Hoy el presidente Donald Trump cumplió su objetivo de firmar, como se conoce, la gran y hermosa ley fiscal, como la ha descrito él mismo, una ley que fue aprobada el día de ayer en el Congreso y que se aprobó en medio de divisiones entre el Partido Republicano. Trump ha asegurado que se trata de la ley más popular de Estados Unidos, reivindica el recorte masivo en impuestos y en gasto público, y también ha celebrado que se dediquen más fondos para modernizar las Fuerzas Armadas y mejorar la seguridad fronteriza. En el discurso que dio el día de hoy, recalcó lo siguiente: queremos unas fronteras fuertes. Lo que ha dicho constantemente Donald Trump es que esta ley promoverá un crecimiento económico masivo y levantará a los ciudadanos que trabajan duro y que hacen que el país funcione. Eso es lo que ha dicho. Nada más hay que recordar que esta ley pues sí va a la par con las políticas que ha impulsado la agenda de Donald Trump, incluyendo recortes fiscales, mayor financiamiento para el gasto militar y la seguridad fronteriza. Esa ley bajará impuestos e incrementará el gasto militar y en vigilancia de migración, pero va a reducir la partida que se destina a sanidad. Se estima que casi 12 millones de personas quedarán ahora sin seguro médico para el 2034. También la Oficina Presupuestaria del Congreso ha dicho que este paquete fiscal añadirá 3.3 billones de dólares al déficit en 10 años. Eso es lo que está celebrando el día de hoy Donald Trump, ya con la firma de esta ley que ha calificado como grande y hermosa. Y también hubo reacciones aquí en México de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella criticó los proyectos del presidente Donald Trump enfocados en fortalecer la política migratoria en Estados Unidos y también que incluyen lo que hemos visto en los últimos días, como la construcción de este centro de privación de la libertad, conocido como Alcatraz de los Caimanes. Hoy la presidenta insistió en que la migración se debe atender a fondo, con cooperación y no con represión. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el plan fiscal migratorio de Estados Unidos. Sí, no estamos de acuerdo en que la migración debe de atenderse en el fondo con cooperación para el desarrollo. Ya por la frontera norte nuestra y la frontera sur, los encuentros se llaman, los encuentros con la Agencia de Aduanas y Migración en la frontera de los Estados Unidos. El día de ayer fueron 220, o sea, es muy poco comparado con miles que llegaban hace todavía algunos años. Entonces, realmente es muy poca ya la migración que está entrando.
La mayoría de las personas migrantes que están en Estados Unidos, no solo mexicanos, de distintos países de América Latina y el Caribe, pero las y los mexicanos tienen muchos años trabajando en Estados Unidos, muchos, y son gente de bien, trabajadores, que aportan mucho a la economía, sí, de México al enviar sus remesas a sus familias, pero aportan más a la economía de Estados Unidos. Entonces, además de que no estamos de acuerdo con los actos discriminatorios y persecutorios de los migrantes y este trato como si fueran criminales, le va a hacer mucho daño a la economía de Estados Unidos, mucho. Ya el presidente Trump hace unas semanas tuvo que decir que en el caso del campo, en el caso de los hoteles y otras actividades, pues que ya se suspendieran porque había recibido la llamada de los empresarios diciendo que tenía afectaciones enormes. Entonces no es bueno desde ningún punto de vista, ni humanista, ni desde la perspectiva económica. Nosotros siempre vamos a defender a nuestros hermanos migrantes, siempre. Y estamos fortaleciendo el México Te Abraza para cuando lleguen a nuestro país, lo vamos a presentar la próxima semana, porque la mayoría de las personas deportadas están llegando a Tapachula. Llegan ya pocos por la frontera norte y la mayoría son enviados en aviones a Tapachula y a Villahermosa. Entonces estamos fortaleciendo la atención en Tapachula y Villahermosa, manteniendo los centros de atención en la frontera norte, fortaleciendo para que no sean sujetos a ningún acto de corrupción por parte de aduanas o de migración cuando entren a nuestro país y vienen a visitar, y al mismo tiempo fortaleciendo toda la atención consular. Entonces, no estamos de acuerdo y vamos a defender hasta con todos nuestros esfuerzos a nuestros paisanos allá. Bueno, hace unos momentos te decía que me sentía Melania Trump al lado de Donald Trump, que se echó un discurso en un balcón de la Casa Blanca y luego ya procedió a firmar este plan fiscal. Así como pues es cuestionado por la presidenta de México, pues por estadounidenses también fue cuestionado, al igual que el 14 de junio, que también era un día muy esperado por el presidente, no solo por ser su cumpleaños, sino por ese desfile militar. A la par hubo pues bastantes protestas en diferentes ciudades. No fue tan masivo como ese día, pero el día de hoy, que también era muy esperado por Trump, el 4 de julio, Día de la Independencia, firmar ese plan que venía presumiendo una y otra vez y que aunque se atoró en el Congreso se logró aprobar por 4 votitos de diferencia. Hubo manifestaciones porque dicen que no hay nada que celebrar y que están buscando un país libre, sobre todo pues por esta cuestión de deportaciones masivas de trabajadores allá en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Los Ángeles hubo protestas. Angélica Salas, líder de la Coalición por Derechos Plenos de los Migrantes, dijo lo siguiente al diario La Opinión, con sede allá en Los Ángeles: lo que nos trajo a este país fue poder tener una vida mejor. Lo que ha pasado en estos últimos días ha sido una campaña de terror liderada por el mismo presidente Trump. Casi 2,000 personas detenidas y hemos recibido más de 450 llamadas de familiares buscando a sus seres queridos. Muchos de ellos siguen desaparecidos. Esa es una de las principales causas por las cuales hoy estadounidenses decidieron salir a las calles a protestar una vez más contra la administración de Donald Trump. Bueno, y ya por último, en este bloque del presidente de Estados Unidos, porque siempre hay algo de qué hablar por sus amenazas, política antimigrante, también política arancelaria. Recuerden el día 2 de abril, que también le puso una frase particular, Día de la Liberación. Anunció también con bombo y platillo en una rueda de prensa allá en la Casa Blanca con una lista y demás los famosos aranceles recíprocos. Primero había dado una fecha, 9 de julio, hoy da otra. Dice que el próximo 1 de agosto ya van a empezar a entrar estos aranceles entre el 10 y 70%. Primero había dicho que intentaría negociar con cada uno de estos países, pero al final dice que eso va a ser muy complicado y mejor ya les va a empezar a enviar cartas a cada uno de estos países indicándoles cuál será el arancel que Estados Unidos ha decidido fijar de manera unilateral. Precisó que estas tarifas van a oscilar entre el 10 y el 70% y entrarán en vigor de acuerdo
con lo que dijo ahora, desde el próximo 1 de agosto. Antes de entrar al avión presidencial, habló con la prensa y dijo lo siguiente: mi inclinación es enviar una carta indicando qué arancel van a pagar. Es mucho más fácil. Tenemos, ya saben, más de 170 países y cuántos acuerdos se pueden cerrar. Se podrían hacer buenos acuerdos, pero son mucho más complicados. Luego recordó que el próximo 9 de julio, la siguiente semana, va a expirar esta tregua de 90 días que había anunciado y pues justamente arrancarán ahora sí, según él, los aranceles recíprocos anunciados desde el denominado Día de la Liberación el pasado 2 de abril. Bueno, pues ya vimos que también es su estilo de gobernar, dar conceptos, Día de la Liberación, plan hermoso en cuanto a fiscal y demás, pero bueno, ya tiene contrapeso en cuestión de este tipo de protestas ciudadanas, tanto el 14 de junio como el día de hoy, 4 de julio. Ahora voy a pasar de página informativa, pero también es respecto a Estados Unidos. Hemos registrado en México pues lluvias bastante intensas, históricas, no vistas en muchos años. Ha habido bastantes inundaciones peligrosas, como cuando se desbordó un río en Naucalpan y ese río traía pues elementos tóxicos, al grado de que se veía la espuma blanca. También dimos cuenta de una escuela que se inundó en el Estado de México hace poco y los niños tuvieron que subirse en los pupitres. Bueno, ahora ocurrió en Texas, anoche llovió bastante fuerte y al menos 13 personas murieron y más de 20 niñas de campamentos de verano ubicados cerca del río Guadalupe están desaparecidas debido a una importante inundación repentina provocada por intensas lluvias del jueves en el centro de Texas, Estados Unidos, así lo informaron las autoridades. Hasta el momento, de acuerdo con información de la agencia Xinhua, siguen desaparecidas alrededor de 23 niñas en este campo, un campamento cristiano privado para niñas destinado en este verano. Así lo dijo el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, en una conferencia de prensa. El campamento en general alberga alrededor de 750 niñas, son 23 las que pues están desaparecidas. El vicegobernador también dijo que al menos 14 helicópteros, 12 drones y más de 500 personas están realizando búsquedas en los alrededores del campamento y múltiples adultos y niños han sido rescatados incluso de árboles. El alguacil del condado dijo en una conferencia de prensa que al menos 13 personas murieron en el condado debido a las severas inundaciones y que varias personas siguen desaparecidas, esto pues en el centro de Texas luego de las fuertes lluvias. Finalmente, alrededor de las 4 de la mañana, hora local, el Servicio Meteorológico Nacional elevó la advertencia sobre inundaciones repentinas. El río Guadalupe en el condado llegó a cerca de 9 metros durante la noche. Automóviles, campistas y casas móviles fueron arrastradas por las aguas por la crecida del río Guadalupe, como incluso se pudo ver en imágenes de video. 500,000 de personas en el centro de Texas, además, seguían bajo advertencia de inundaciones repentinas hasta el día de hoy por la tarde. Dulce, sí es una noticia que queríamos darles porque estamos hablando de al menos 13 personas que pierden la vida en estas inundaciones en Texas. Y pues con eso cerramos este bloque de noticias internacionales, particularmente de Estados Unidos, y nos vamos con lo que se vivió esta tarde en la Ciudad de México. Ya les adelantábamos de esta protesta contra la gentrificación. Esta tarde decenas de personas protestaron en la Ciudad de México para exigir que se garantice el derecho a la vivienda. Las y los manifestantes denunciaron el encarecimiento de las rentas y cómo el turismo ha desplazado a la gente de distintas colonias y barrios. Estamos viendo en pantalla fotografías de la agencia Cuarto Oscuro. La movilización comenzó en el Foro Lindbergh del Parque de México, en la colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y ahí se escucharon consignas como gentrificación no es progreso, es despojo, o tu Airbnb era mi casa. También se reportaron daños a algunos comercios. Les decíamos que hasta apenas las 7:34 de la noche de este viernes, las y los manifestantes continuaron avanzando por calles de la ciudad. Hasta esa hora, 7:34 p.m., de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, habían llegado a la Estela de Luz, que está en la avenida Paseo de la Reforma y la calle Lieja, pero se concentraron
ahí en el Parque México, en el Foro Lindbergh, desde las 3:30 de la tarde. Es decir, sí fue una jornada larga de protestas. Primero en ese lugar en donde se concentraron, hicieron un tendedero antigentrificación, así le llamaron, con pancartas, fotos, pegaron stickers, también estuvieron unos minutos con micrófono abierto y después comenzaron pues a movilizarse. El Frente Antigentrificación MX, que es uno de los grupos que convocó a esta protesta, ha insistido desde sus redes sociales en que la gentrificación es una expulsión silenciosa porque va más allá de un cambio de paisaje. Les voy a leer parte de lo que comparten en sus redes sociales. Nos suben la renta, cierran negocios, desaparecen nuestras tradiciones y nos obligan a abandonar los lugares que construimos con nuestro trabajo y nuestra memoria. Además de este colectivo, distintos activistas y también agrupaciones como el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, que en las redes los conocemos como Gatitos contra la Desigualdad, son parte de los colectivos que estuvieron difundiendo la invitación a sumarse a esta protesta contra la gentrificación. Para entender también qué se entiende, bueno, para dejar claro qué es la gentrificación, retomamos la descripción que da el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, que es la ONU Habitat, que describe a la gentrificación como cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media a alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Y esto del desplazamiento ya ha sido reconocido también por autoridades de la Ciudad de México. Por ejemplo, datos que desde el año pasado dio a conocer el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México mostraron que al año 100,000 personas se ven forzadas a irse de la capital porque ya no pueden pagar en donde viven. Y si bien es cierto, desde el año pasado, aquí en la Ciudad de México se hicieron modificaciones a la Ley de Vivienda y el Código Civil para frenar los aumentos de rentas excesivos, pues la cuestión del acceso a la vivienda sigue siendo algo que preocupa a la población y que nos queda claro con esta protesta que convocó a decenas de personas. Nada más también recordar que no es la primera movilización de este tipo. El año pasado se registró otra en Oaxaca, donde también se escucharon consignas como Oaxaca no es mercancía, donde fueron detenidas 6 personas y al menos 3 de ellas se denunciaron que sufrieron tortura de parte de los policías. Entonces, sí se ha movilizado en los últimos meses, desde el año pasado también, distintas personas, tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México, y nos decía Azul que están convocando a un encuentro también contra la gentrificación en Oaxaca para julio. Sí, para continuar con este tema, es bueno que nos hayas explicado como tal qué se entiende por gentrificación y sí enfatizar lo que conversábamos fuera del aire. No es la primera vez que en una protesta, independientemente del tema, haya ciertas personas que agredan locales. En este caso fue una cafetería y una taquería. Me tocó encontrarlos en Insurgentes, la glorieta de Insurgentes, y puedo asegurarles que la mayoría de la protesta fue totalmente pacífica, que el punto de todo esto pues era justo pedirle a las autoridades que regulen toda esta cuestión del Airbnb y el derecho a la vivienda, y lamentablemente nuestros colegas de medios pues se están enfocando en esa partecita. Pero la mayoría fue pacífica. Desde las 3 de la tarde estaban ahí en ese parque. Después decidieron unirse con las personas que también protestan contra el genocidio de Israel en Palestina, y se hicieron más masivos y entonces marcharon. La Estela de Luz, me dices, ¿verdad? Sí, hasta las 7:30 de la noche estaban ahí en la Estela de Luz, y estoy aquí leyendo algunos comentarios sobre las expresiones xenófobas que sí se detectaron en la protesta, pero igual es importante destacar que el centro de esta movilización pues fue justo la gentrificación. Sí, se colaron por ahí comentarios así, pero insistir, este no era el punto. Y justamente queremos pues compartirles, ya pasándonos con todo, pero
es un tema bastante cercano. Esta conversación que tuvimos con Andrés de la Peña, él es periodista ya en Jalisco, especializado en datos y también en temas del derecho al acceso a la vivienda digna. Nos preguntamos aquí cómo está recibiendo la entidad de Jalisco pues ser sede de 4 partidos del Mundial de Fútbol en el año 2026. Pues está de más decir que es una entidad que concentra bastante crisis de desapariciones, pero también tiene un grave problema de especulación inmobiliaria, lo cual no es nuevo, nos decía el periodista Andrés de la Peña, esto lleva décadas, pero se ha ido agudizando por falta precisamente de regulación y ahora pues va a acentuarse con el Mundial 2026. No solo Guadalajara, todo el área metropolitana que pues rodea esta ciudad. Entonces, pues si me permites, pues justo ya nos despedimos para dejarlos con esta conversación. Sí, Dul, es importante recordar pues esto que decías. Este año el Mundial, no este año, el próximo, 2026, México va a ser sede de este Mundial, no nada más la Ciudad de México, también en Jalisco. Entonces hay que escuchar qué es lo que preocupa a la población. En materia de vivienda, de acceso al agua y esta especulación que pues va a agravarse con este evento deportivo, insisto, por falta de regulación y de que garanticen los derechos humanos como acceso al agua y acceso a una vivienda digna, que justo nos habla también de la gentrificación allá en el área metropolitana. Pues que tengan excelente fin de semana y nosotros nos vemos pues, el lunes con todo. Sí, les dejamos con esta entrevista. Es que, creo que con el Mundial va a pasar lo mismo que pasó con el COVID, que se va a intentar mucho o se va a creer mucho que la especulación está disparada por el Mundial y está impulsada, pero en realidad no. O sea, ya lleva muchísimo tiempo. Este es un patrón o un problema que se lleva cociendo a fuego lento desde hace varias décadas y que, cada vez que ha habido una oportunidad para darle la vuelta o para como revertir la tendencia, se le da más viento en la vela. Entonces, ahorita estamos ya en una ciudad que está muy influida por la especulación. Hay muchos tipos de especulación distintos, además, entre sí, pero ya hoy en día lo que vemos es que la mayor parte de las unidades de vivienda nuevas que están en zonas como bien ubicadas, con servicios, con amenidades, que tienen parques, que tienen transporte público, ya casi todas se comercializan y se anuncian y se promueven como inversiones antes que como vivienda para que la gente viva en ellas. Y la ciudad pues ya lleva varias décadas volviéndose pues mercancía en ese sentido. Con el Mundial hay un impulso como para convertir más viviendas a Airbnb, que es una de las formas de especular con la vivienda. Pero tampoco creo que sea como tan gigante el impacto del Mundial porque son pocos los partidos. Entonces sí como acrecenta el problema o sí hace aún más drástica la tendencia. Pero igual que cuando decían que es que fue por el COVID que hay especulación, es como no realmente. La especulación viene de mucho más atrás. Y este es como solo un hito en una larga historia de malas decisiones. Y hasta el momento, ¿qué consecuencias ha tenido eso para los locatarios? Bueno, en general en Guadalajara por varios años en el índice de precios de la vivienda fue el área metropolitana. Sus municipios fueron los que más subían de precio en todo el país después de Tijuana. Ahora ya no está hasta arriba en el ranking, pero por varios años se sostuvo siendo como la segunda área metropolitana del país, donde más rápido suben los precios de la vivienda. En general pues vemos como reconfiguraciones sociales en varias zonas de la ciudad. Hay desplazamientos. Yo he reporteado, por ejemplo, casos de desplazamiento porque luego eso es algo que muchas veces como que nos encontramos en foros de discusión, en academia, en debates públicos, que llega gente y dice, pues es que es libre mercado y es oferta y demanda y a nadie lo están corriendo. Pero la verdad es que cuando tú pagas renta y te dicen, voy a volver
el lugar donde tú vives un Airbnb, entonces no te renuevo el contrato, pues es una forma de expulsión. A la mera no es una expulsión a balazos, pero es una forma de expulsión también. Y eso es algo que se ha estado viviendo en Guadalajara, donde además pues la mancha urbana crece y crece y crece. Y ya tenemos periferias completamente desconectadas, con pésimos servicios de agua potable, alcantarillado, de luz, de transporte, de seguridad, incluso alumbrado público, sin acceso a parques, sin acceso a escuelas, sin acceso a salud. Y solamente va creciendo esa problemática conforme avanza el precio de la vivienda en esta ciudad. Gracias, Andrés. Ahora sí, el tema que se anunció por parte de Airbnb y FIFA de un convenio para ser el alojamiento oficial de los aficionados del Mundial en los 3 países, pero pues, incluyendo Guadalajara. Entiendo, hay una diputada que está tratando de regular el Airbnb en general y en el marco del Mundial. ¿Qué puedes comentar al respecto? Pues actualmente sí, la diputada, aquí en Jalisco, la diputada Mariana Casillas le ha entrado al tema de ver cómo regular el tema, no solamente de Airbnb, sino en general la vivienda. Llevan tiempo trabajando como en su diputación, varias iniciativas. También tienen, por ejemplo, el asunto de un impuesto a la vivienda deshabitada por tiempo prolongado, en general se ha manipulado mucho como la información en torno a esa iniciativa, como gente que no leyó la iniciativa, pero tienen esta propuesta de que cuando una persona tiene por lo menos 3 viviendas, si alguna de estas está deshabitada por un año o más y no es justificable por un tema de estudio, de trabajo, de salud o una emergencia personal, se propone cobrar un impuesto sobre esa vivienda, que en realidad es como una sobretasa al predial. No es la única diputada que ha estado como intentando regular temas de vivienda. Incluso en la última legislación se hicieron algunas reformas a la Constitución de Jalisco para definir mejor el derecho a la vivienda adecuada. Había una propuesta de establecer un mínimo de metros cuadrados que tiene que tener la vivienda que se construye. Esos fueron de diputados, uno de Morena y otro del PAN, si no me equivoco, respectivamente. Pero pues sí, aquí en Jalisco pues es uno de los temas que suscitó algo de debate, que la diputada Mariana propuso una regulación con fin de, digamos, ponerle un poco alto a la especulación en torno a Airbnb, porque por lo general Airbnb es atractivo para personas como inversionistas porque pueden cobrar más por noche. En realidad es un modelo de negocio más rentable que la renta de vivienda a largo plazo. El alojamiento de corta estancia da más dinero, ¿no? Y el resultado es que en un mercado que ya está súper estirado, hay poca construcción de vivienda asequible. Sí es difícil para los desarrolladores, por ejemplo, conseguir permisos, poca densidad, bla, bla, bla. Además, hay un modelo de negocio que saca unidades de vivienda del mercado para habitar y las pone en un mercado turístico y no está de ninguna manera regulado, ¿no? No hay ningún límite, simplemente se hace. Entonces, con esto del convenio entre Airbnb y FIFA, pues sí, como que varias personas creemos que puede tener un impacto, pero tendríamos que ver como específicamente el contenido del convenio. Yo lo he buscado un par de veces y propiamente no he podido ver como el texto completo, solo el estudio de Deloitte que salió como con la publicación de prensa, que habla de la cantidad de gente que quiere invertir en el tema de Airbnb y cuánto dinero les generaría esto, y como bajo el paradigma de la derrama económica, la idea de cuánto crecería o mejoraría la economía del país por esa derrama. Pero pues en sí no es un tema, no es un análisis de qué impacto tendría en personas a través del mercado de la vivienda, ¿no? O a través de los aumentos en los precios de la renta o de la eliminación de unidades. De todos modos, no creo que el mundial vaya a ser como el principal factor en términos de especulación. Gracias. Ya por último, hace poco la alcaldesa de Guadalajara anunció la rehabilitación del centro histórico como tal de
Guadalajara, más allá de todo el área metropolitana. ¿Cómo insertaría esta rehabilitación del centro histórico precisamente en ya la situación actual de acceso a vivienda? Pues actualmente ha sido un tema, no sé si lo hayan reporteado, lo hayan seguido, pero pues está todo lo que fue el cierre del Parque Rojo, que es aquí, pues en Guadalajara es un parque icónico con muchísima cultura y muchas actividades. Cuando es la vía recreativa de los domingos, que se cierra la calle y pasan solamente bicicletas, se hacen un montón de actividades ahí y bueno, como lo están renovando está completamente cerrado, pero una de las cosas que hicieron es que sin avisarles previamente desalojaron a todas las personas que organizan el tianguis, el que le llaman la mercadita, ahí los sábados. Y eso tuvo un impacto como muy grave y muy grande en su subsistencia. Y además se les criminalizó bastante con una comunicación pública desde el punto de vista de que si ellos querían estar en como algo así como si la autoridad estuviera tolerando como su ilegalidad y como su transgresión, y que si querían dejar de ser transgresores y criminales tenían que irse a meter a los mercados municipales, cuando todos sabemos que en México existen los tianguis, es una forma de comercio, sí está atravesada por la informalidad, pero justamente pues también son una forma de cultura y ese tianguis en particular, no sé, creo que era muy querido por la mayor parte de la ciudad que sí lo conocía y que sí asistía. Pero así hay varios como proyectos de renovación en el centro y en diferentes zonas del centro. En términos de vivienda, pues el impacto no es tan directo. En términos de vivienda, lo que suele pasar con las estrategias de renovación urbana en general y con las estrategias de remozamiento o de embellecimiento de las ciudades es que se hacen en zonas donde se busca atraer también inversión inmobiliaria, y la gente que es propietaria de suelo ahí empieza a cobrar más caro por su suelo porque hay una inversión en la zona que consideran que le añade valor a la zona, y en general suben los precios y se vuelve una zona más exclusiva. Y eso pasa en todo el mundo, no es un tema nada más ni de Guadalajara, ni de México, ni del mundial, sino que en general las estrategias de renovación urbana suelen ser una parte en los ciclos de gentrificación, porque la gentrificación es cíclica. Se da primero un abandono, luego se da una inversión pública importante como para revivir una zona, seguida de una inversión privada y de un encarecimiento, sobre todo del suelo y de la vivienda, que termina por expulsar a las personas. Porque lo que la gente no se suele dar cuenta o no se suele cuestionar es cuánto de lo que pagan en sus bienes y servicios en realidad es el precio de la renta. Cuando alguien dice es que estos chilaquiles de 300 pesos son inauditos, una buena parte de ese precio que están pagando en el chilaquil es la renta del local. Entonces, así es un poco como se dan esas expulsiones, no a través de macanazos y a través de balazos, sino a través de como el empuje consistente y seguro de las fuerzas económicas. Suben los precios del suelo, sube el precio de la vivienda, sube el precio de la renta, suben los precios de los bienes y los servicios, y la gente que no puede pagar se va. Gente que ya vivía ahí y que ha vivido, incluso generaciones de familias que han vivido en una zona, se tienen que ir a otras zonas porque no pueden pagar nada, ¿no? No pueden pagar ni el mandado. Oye, Andrés, además del centro histórico de Guadalajara, la otra zona que me causa curiosidad es Zapopan, por el tema de que ahí está el estadio. Ahí se concentran el mayor número de desapariciones, pero ¿cómo está el esquema de vivienda ahí? En general, en la ciudad tenemos como varios centros o centralidades que están en proceso de gentrificación. Zapopan Centro es una de ellas, o sea, el centro de Zapopan. Zapopan es un municipio enorme, entonces tiene mucha vivienda intraurbana y también tiene mucha vivienda y muchas poblaciones técnicamente rurales, están muy cerca de todo lo demás, pero si nos vamos como por clasificaciones técnicas, están fuera del como la mancha urbana principal. Este, justo hubo hace poco un hallazgo de una fosa en Tezistán, que es una de las localidades en Zapopan,
que está bastante lejos, por ejemplo, de todos esos estadios y de Zapopan Centro, que es la parte que se está gentrificando. Entonces, digamos que Zapopan, al ser tan grande y tener tanta población, como que es muy variopinto. Incluso si lo vemos como en las noticias, bueno, a la vez que está hay dos estadios en Zapopan, no solo uno de béisbol también. Em, a la vez que está el Akron y el estadio de béisbol, pues también está Tezistán, donde hay hallazgos de fosas, pero no sé si los como correlacionaría o como de alguna manera. Lo que sí es que pues Zapopan también es una zona de gentrificación y de hecho tiene varias zonas en proceso de gentrificación. Es algo que estamos viendo que ocurre en muchas comunidades de la ciudad al mismo tiempo y no solamente en los centros históricos. Los centros históricos son como sin excepción lugares donde ocurre esta estrategia de desplazamiento, pero también hay muchas otras comunidades y barrios que se vuelven como más cool o se vuelven objetos de inversión para diferentes sectores. Dentro de esta inversión gubernamental para darle plusvalía a determinadas zonas, ¿coincide en la construcción de las líneas del tren ligero o también se consideran rutas de trabajadores? Sí coincide en algunas de estas inversiones. También veamos que estos procesos, bueno, todos los gobiernos constantemente buscan como dónde está la ciudad cayéndose a pedazos para remozarla o renovarla, pero sí llevamos, digamos, varios años en que las administraciones del Partido Movimiento Ciudadano han estado buscando esos espacios para renovar, ¿no? Por ejemplo, la glorieta de tránsito por Avenida Alcalde está como a 5 minutos caminando, si no es que menos, de una de las estaciones de la más recientemente construida línea del tren ligero, la línea 3. Entonces, sí hay una inversión estratégica en torno al asunto de las nuevas líneas de tren ligero y también de la línea 4 que ya está muy diferente el proyecto a como originalmente se planteó, pero sí se busca como que esas inversiones sean en estas zonas más conectadas. Y es lógico, o sea, tampoco no, de pronto una de las críticas que más se reciben por o sea, que más recibimos las personas que estudiamos el tema y que criticamos las dinámicas de despojo y de desplazamiento, es que no queremos que se invierta en nada, ¿no? Y que no queremos que haya parques y no queremos que haya ningún bienestar público porque todo lo vemos como gentrificación. Y la verdad es que no se trata de eso. Lo que pasa es que es una externalidad más que hay que considerar, ¿no? Si un gobierno va a construir una nueva avenida, una cosa que tiene que hacer es revisar qué fauna y qué flora están ahí y si esa nueva avenida va a tener un impacto y si van a desplazar a individuos forestales, o sea, árboles, dónde los van a poner o cómo van a remediar ese impacto ambiental. Bueno, hay impactos sociales negativos en las estrategias de renovación urbana y por lo general se ignoran y por lo general se justifican. No se trata de que no haya inversión ni de que no haya, de que no existan los mundiales de fútbol y que no existan las plazas y los parques públicos y el transporte público. Se trata de que se reconozcan las externalidades y los impactos que tienen esas inversiones y también, pues, poner el foco donde va. El problema no es la inversión pública, el problema en sí es la especulación inmobiliaria y los mercados de renta de vivienda y de venta de vivienda desregulados y completamente, pues, dejados en manos del mercado sin ningún involucramiento del gobierno. Si el gobierno estuviera en esos mercados haciendo su tarea de garantizar, proteger y respetar derechos humanos, ni siquiera sería un problema como que hubiera un mundial y que Airbnb alojara personas.